Vamos a presentarnos. Mi nombre es Carlos Partida. Tenemos nuestro sitio de internet en www.rangoyvolumen.com. Nos especializamos en el análisis de rango de precio y volumen, con el que podemos detectar las campañas de los traders importantes que trabajan para las grandes instituciones. En nuestro sitio de internet pueden encontrar más información, algunos videos gratuitos, así como nuestra trayectoria en el mundo del trading. Antes de empezar nuestro webinario, vamos a hablar de la nota legal. El material que vamos a presentar aquí es solo para propósitos educativos y en ningún momento se dan recomendaciones de compra o venta. La inversión de los mercados bursátiles con apalancamiento puede multiplicar la ganancia, así como la pérdida, y puede no ser apta para todas las personas. Vamos a comenzar con una estrategia muy popular para el análisis del rango de precio y volumen. Vamos a llamar a esta estrategia el trampolín en una tendencia alcista. La han nombrado así porque tiene similitud con una analogía cuando un trapecista o un nadador está en el trampolín, brinca en el trampolín, ya sea el trampolín para el nadador, para el clavadista. Cuando se impulsa sobre él, el peso y la velocidad que lleva hace que el trampolín se doble y baje de su nivel, pero tiene una resistencia tan grande que impulsa al nadador mucho más alto del lugar donde comenzó a brincar. Esto es lo mismo que sucede en esta estrategia. Cuando los traders institucionales realizan una prueba violenta para encontrar o averiguar el suministro que existe, rebasan la línea de resistencia. Al penetrarla, si se encuentra bastante soporte en el mercado, si hay bastantes compradores, no va a importar que se ejecuten algunos stops y que los traders de rompimiento salgan al mercado. Si el resultado es que existe una gran demanda y pronto se lleva a precios más altos, la prueba ha pasado y ahora con más seguridad pueden continuar con el alza de los precios. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver algunas reglas a seguir. El primer ejemplo que queremos mostrar es un ejemplo que sucedió hace poco en nuestra gráfica de petróleo crudo. Podemos ver aquí claramente que el petróleo en nuestra gráfica diaria viene con una tendencia alcista. También, como ya habíamos analizado, un rompimiento de un nivel muy importante que fue resistencia y fue penetrado, un triángulo en el que se había estado moviendo durante meses. Vamos a verlo en la gráfica mensual. Aquí podemos ver cómo se venía moviendo y el precio se venía contrayendo durante meses y hasta algunos años, alrededor de 3 años. Finalmente hubo un rompimiento del triángulo y aquí se rompe un nivel importante de resistencia. Regresamos para una prueba de suministro, se sostiene el nivel, el precio sube nuevamente al nivel donde se había detenido anteriormente, regresa y se realiza esa prueba violenta. Aquí es como si tuviéramos en esta línea de soporte, que antes fue resistencia, al nadador que se impulsa en el trampolín, se dobla la tabla hacia abajo, pero hay tanta demanda, tanta resistencia que impulsa el precio nuevamente a la alza y continúa a la alza. En esta estrategia existen 3 reglas. La primera es que tenemos
que tener una tendencia alcista. Por eso se llama el trampolín una tendencia alcista. La tendencia ya es alcista, porque recordemos que los mercados son mucho más generosos y más benévolos con quien hace trading en armonía con la tendencia. El segundo requisito es que se haya superado un importante nivel. Cuando se supera el nivel de resistencia y se regresa al soporte, este es penetrado, pero el precio, por la gran demanda que existe, hace que la vela cierre en la parte más alta tras haberse penetrado dicho nivel. Esto denota la gran demanda que existe. Hay un incremento en el volumen con respecto a por lo menos a 2 o 3 velas anteriores y el precio continúa a la alza. Vamos a ver otro ejemplo. Iremos dando más reglas para esta estrategia. Ese sucedió recientemente también. Queremos dar ejemplos recientes. Y esto sucedió en nuestro índice El Raso, el contrato por diferencia de El Raso. Vemos en la gráfica diaria que claramente tenemos una tendencia alcista. Aquí tenemos un nivel de resistencia donde se detuvo el movimiento a la alza. Finalmente se supera ese nivel. Regresamos, tocamos ese nivel, se sostiene, sucede un ligero movimiento alcista, regresamos y ahora se penetra dicho nivel, se encuentra suficiente demanda que lleva la vela a cerrar en la parte, en este caso en la mitad de la vela, por encima de el nivel que antes fue resistencia y ahora es soporte, denotando que existe una gran demanda, porque aún cuando los traders de rompimiento pueden salir al mercado y los traders que están con posiciones alcistas pueden tener, o muchas veces es común que tengan su stop por debajo ligeramente de los niveles que antes fueron resistencia y ahora son soporte, se absorbió todo ese suministro y se llevó el precio hacia los niveles más altos por encima de ese nivel. Vamos a verlo en un marco temporal más pequeño. Aquí podemos ver claramente, en esta ocasión había tanta demanda que la penetración fue muy ligera. A algunos traders les gusta usar diferente nombre para cuando la penetración es ligera como esta o cuando es una penetración más pronunciada. Para propósitos prácticos, la interpretación que se da es tras la penetración y la cantidad de volumen, pero la estrategia sigue siendo la misma. Se encuentra suficiente demanda y veamos cómo aquí en nuestro gráfico de 4 horas, y resaltamos ahora la importancia del análisis en marcos temporales diferentes porque es la misma información que tenemos en nuestra gráfica diaria. Y aquí se ve como que la vela cerró en la parte en medio. Y así fue en la gráfica diaria. Desglosando esa misma información en marcos temporales más pequeños para ver qué sucedió y cuándo sucedió, esa es una gráfica de 4 horas. Y aquí vemos claramente que esta vela de 4 horas fue la que penetró este nivel, pero cerró en la parte más alta tras penetrar el nivel que antes fue resistencia y ahora es soporte, lo cual denota la gran demanda que existe. Esto denota que se pasó la prueba de suministro, no existe suficiente suministro, la demanda es mayor y continuamos con los precios a la alza. Aquí tomamos una posición, la cual en una cuenta real, la cual les mandamos a nuestros traders de la membresía oro. Bien, entonces ahora aquí hablamos de la segunda regla, sincronizar la entrada en un marco temporal más pequeño. Vemos nuestra estrategia en nuestra gráfica diaria, que pasa en aproximadamente 10 velas. Podemos ampliarnos hasta 20 velas del primer punto que toca el nivel de soporte y el segundo que lo penetra ligeramente o lo penetra
considerablemente, pero la vela cierra por encima de ese nivel. Tenemos la tendencia alcista, que es la primera regla, y pasamos a un marco temporal más pequeño, analizamos lo que sucedió, y esa es la segunda regla, sincronizar la entrada en un marco temporal menor. ¿Dónde vamos a poner nuestra entrada? A mí, en mi cuenta, me gusta poner la entrada ligeramente por encima de esta vela, de la vela que denota la sacudida. ¿Por qué? Porque esta fue una prueba de suministro. Y si se supera el nivel más alto, podemos decir que la prueba fue superada. Aquí tenemos la ley, esfuerzo, resultado. Los osos hicieron un buen esfuerzo por llevar el precio a niveles más bajos. Veamos esta vela, cierra en los niveles más bajos, rango bastante extendido, una gran cantidad de volumen. Pero ¿qué sucedió? Se penetra ligeramente el nivel de soporte, surge una gran demanda y los precios terminan en la parte más alta. No obtuvieron el resultado deseado los osos, hay una gran demanda en el mercado y a mí en mi cuenta, como ya lo dije, esta es la segunda regla. Yo pongo mi entrada ligeramente por encima de esta vela para que el mercado me demuestre que la prueba realmente fue superada, llevando el precio a niveles más altos. Mi stop me gusta colocarlo por debajo del nivel más bajo alcanzado por esta vela. Y esa es nuestra regla número 3 y la número 4. La número 3, colocar la entrada ligeramente por encima de la vela que denota la sacudida en un marco temporal más pequeño y nuestro stop por debajo de esa vela. Vamos a ver otros ejemplos en marcos temporales más pequeños. Ahora veamos a la libra esterlina. Vamos a ver nuestro gráfico de una hora. Claramente tenemos una tendencia alcista. El precio regresa, encuentra soporte. Sube, regresa, penetra el nivel de soporte. Se encuentra una buena cantidad de demanda y el precio cierra la parte más alta, originando esta punta bajista, una sacudida. Ahora bien, para ver si tenemos un trade o no, vamos a un marco temporal más pequeño. En este caso vamos a un marco temporal de 15 minutos. Vamos a ampliar el tiempo. Y aquí lo tenemos. En un marco temporal más pequeño podemos ver claramente que esta fue la vela durante estos 15 minutos la que tuvo la gran actividad. Vean la punta extremadamente extendida, se penetra el nivel aquí en azul. Por eso tengo estas velas transparentes para que podamos notar el volumen. Una enorme cantidad de volumen, el mayor volumen alcanzado en todas las barras o las velas que tenemos en la gráfica. Un gran esfuerzo de parte de los osos para penetrar este nivel que se había encontrado soporte, pero la gran demanda que surge tras penetrar dicho nivel impulsa el precio a cerrar en los niveles más altos. Una vez más, mi entrada la pondría ligeramente por encima de la vela y de esta forma, cuando el precio comienza en descenso, yo no estaría en el mercado por si el precio continúa en descenso. No es una estrategia y ninguna estrategia en trading es 100% segura. Estamos trabajando aquí con probabilidades y por eso tenemos nuestras técnicas de control de riesgo y un lugar donde debemos colocar nuestro stop. En este caso aquí pondría mi entrada ligeramente por encima de la vela, como ya lo mencioné en los casos anteriores. El precio vendría en descenso, haría una prueba más y esta prueba es común
cuando se encuentra una gran cantidad de volumen. Vemos que el volumen considerablemente disminuye con respecto al volumen en la prueba y tenemos una vela similar, con un pico bajista que cierra en los niveles más altos tras penetrar el nivel de soporte. Cuando el precio comienza en ascenso otra vez, tomaría mi entrada y mi stop lo colocaría ligeramente por debajo de los niveles de esta vela. En esta ocasión el precio continúa a la alza y ahora utilizaríamos técnicas de escalamiento para salir de nuestra posición. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a ver el dólar canadiense. Aquí tenemos una gráfica de 4 horas. Este ejemplo viola la primera regla, que es que tenemos que tener una tendencia alcista. Aquí vemos que veníamos con una tendencia bajista. Ahora bien, cuando entendemos el análisis de rango de precio y volumen y las intervenciones institucionales de manera más profunda, podemos entrar en otras variantes de la estrategia. Aquí vemos claramente que se encontró soporte, vean esa enorme cantidad de volumen. Se prueba ese nivel de soporte, se ha pasado y ahora se penetra ligeramente la vela y se cierra en la parte más alta. En la gráfica de una hora lo podemos ver más claro. Era un nivel de soporte que ya vimos en la gráfica de marco temporal más grande, donde surgió una gran cantidad de volumen. Veamos, en esta variante es muy interesante. Ahora la cantidad de volumen es diminuta, pero la vela igualmente cierra en la parte de arriba. Eso denota que los toros no tuvieron que hacer un gran esfuerzo para recuperar todo el terreno perdido. Nos encuentra bastante suministro en el mercado, puesto que el precio cerró en la parte más alta y de ahí continuó en ascenso. Aquí colocaría mi entrada, aunque esta es una variante, repito, avanzada y está basada no en el hecho de que tengamos una tendencia alcista, sino en el hecho de un importante nivel de soporte que ya vimos en el marco temporal más grande. Igualmente, mi entrada estaría por encima de la vela y mi stop por debajo de esta misma vela. Vamos a ver otro ejemplo ahora en un par de Forex. Cuando hacemos análisis de los contratos de futuros, es para ayudarnos teniendo un volumen de un exchange centralizado. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, podemos usar el indicador de volumen que nos da nuestro broker de Forex, y el trading lo hacemos tras hacer el análisis en el mercado de futuros. El trading lo hacemos en una cuenta de Forex y vamos a mostrar el ejemplo. Aquí tenemos par de Forex, dólar australiano, dólar americano. Y aquí tenemos el ejemplo. Vemos que en la gráfica de una hora claramente tenemos una tendencia alcista. Aquí se encuentra el nivel de soporte que se alcanzó, se penetra el nivel y la vela cierra en la parte más alta. Vamos a ver un marco temporal más pequeño. Aquí se encuentra el nivel de soporte. Veamos cómo la vela penetra dicho nivel, pero cierra en la parte más alta. En esta ocasión no tenemos el volumen, porque es el par de Forex. Sin embargo, si vemos la gráfica del dólar australiano, vemos que tenemos la misma gráfica en el contrato de futuros. Y ahora sí podemos analizar el volumen. Ahora bien, lo que pasó aquí es muy importante
recalcarlo. Por eso usamos stops y objetivos en nuestro trading. Vean lo que sucedió aquí al siguiente día. Noticias en el mercado y vean esta vela cómo penetra el nivel de soporte, ¿no?, que antes fue resistencia y ahora está regresando a ese nivel y nuevamente se ha convertido en resistencia. No podemos saber las noticias que puedan salir y afectar el mercado más tarde. Por eso necesitamos técnicas de control de riesgo. Aun cuando la estrategia funcionó, si salimos de la posición de forma escalonada y subimos nuestro stop conforme va en nuestra dirección, no nos encontraremos con pérdida. No convertiremos un trade ganador en un trade perdedor por circunstancias externas o por haber omitido algún detalle importante. Y aquí quise utilizar este ejemplo para demostrar cómo, aun cuando la estrategia puede ser correcta y el análisis puede ser correcto, anuncios, noticias que salgan del mercado o cuestiones ajenas a nosotros, como en este caso, esta es la sesión de trading asiática. Australia se encuentra en Asia. Noticias que salgan al mercado o otras circunstancias pueden llevar a este tipo de movimientos. Es por ello que necesitamos nuestras técnicas de control de riesgo. Ya vimos 2 puntos entonces. Ya ilustramos con varios ejemplos nuestra estrategia y también resaltamos la importancia de analizar diferentes marcos temporales para sincronizar nuestra entrada. Si existe alguna pregunta sobre la estrategia. Bien, me dicen que la explicación es muy clara a la entrada. ¿Cuál es la salida? Bueno, por cuestiones de tiempo no podemos explicar todas las estrategias. Existen estrategias de escalamiento para salir, existen estrategias para ir moviendo nuestro stop conforme va progresando el movimiento. Una de ellas puede ser sacar nuestra posición o parte de ella en el siguiente nivel de resistencia o de soporte. Todo eso ya explicaremos cuando lo veremos a más detalle. Por ahora quisiera resaltar un poquito también el análisis intramercado, aún si hacemos trading en Forex, puesto que, como lo ilustramos en un video recientemente, los mercados están interconectados. Vamos a ver un ejemplo claro de análisis intramercado y cómo nos puede ayudar a confirmar un movimiento. También habíamos dicho que íbamos a regalar 3 becas para cualquiera de nuestros cursos, ya sea el curso presencial que tendremos la semana que entra de técnicas elementales de trading, o para nuestro curso avanzado en línea, donde explicamos todos los puntos de cómo detectar las intervenciones institucionales, tanto de acumulación como de distribución. Vamos a dar una beca del 50% a las primeras 3 personas que contesten correctamente una pregunta. La pregunta es sencilla y por favor manden la respuesta al correo info@rangoyvolumen.com. Vamos a escribirlo a todos. Este es el correo y de hecho la respuesta a la pregunta la pueden encontrar en internet. La pregunta es: a principios de los 80s hubo una manipulación masiva en el precio de la plata. Lo interesante es que el precio se llevó al mismo nivel que se llevó hace 2 años, cuando se colapsó cerca de los $50 por onza. Esta manipulación masiva está documentada, puesto que llevó al mercado al borde de una crisis. Esta manipulación fue llevada a cabo por 2 hermanos, hijos de un multimillonario. Y la pregunta es: ¿cómo se apellidaban estos hermanos que manipularon el precio de la plata a principios de los 80s? La respuesta la pueden encontrar fácilmente en internet y las primeras 3 personas que nos envíen la respuesta al correo info@rangoyvolumen.com recibirán una beca del 50% para nuestros seminarios. Bien, vamos a seguir con nuestro webinario del día de hoy. Vamos a ver un ejemplo claro de análisis intramercado y lo útil de este análisis. Aquí tenemos 2 instrumentos.
Por un lado tenemos el DAO. Y por otro lado tenemos el Australian Dollar, el dólar australiano y en japonés. Vamos a ir a nuestra gráfica semanal y vamos a regresar a revisar la gráfica antes de que sucediera la crisis financiera del 2006 al 2008. Lo mismo para el DAO. Regresamos a los niveles antes de la crisis financiera. Aquí tenemos las dos gráficas y podemos ver que existe una relación directa entre el DAO y el par de Forex dólar australiano y en japonés. Ahora bien, esta relación directa que existe cuando uno se movía con tendencia alcista, el par dólar australiano y en japonés se movía con tendencia alcista, entendiendo las correlaciones son muy útiles. ¿Por qué sucedía esto? Bueno, cuando se tenía optimismo a un crecimiento en la industria, y el DAO recordemos que representa al sector industrial, los fondos de inversión meten dinero en stocks en el DAO, compañías industriales. Por lo tanto, el DAO comienza movimiento alcista. El par de Forex dólar australiano y yen japonés representan la moneda, la primera, Australia, y Australia es un principal país que exporta materia prima. Por lo tanto, si hay demanda de las industrias de materia prima, usando la ley de suministro-demanda, esas compañías, viéndolo de una forma simplificada, para comprar el material de Australia tienen que comprar dólar australiano. Aumentando la demanda del dólar australiano, sube el valor del dólar australiano. Por el otro lado tenemos al yen japonés. ¿Qué representa el yen japonés? El yen japonés en aquellos entonces era una de las monedas que tenía o que pagaba un interés más alto. Por lo tanto, se consideraba como una inversión segura en tiempos donde no se tenía confianza a un crecimiento o tiempos de recesión. Los inversionistas movían su dinero a una inversión segura, aunque con un más bajo rendimiento, pero era una moneda que pagaba buen interés. Así que cuando había pesimismo en la industria, bajaba el DAO y bajaba el par dólar australiano y yen japonés, porque se sacaba el dinero y se metía en el yen japonés. Al subir el yen japonés y ya disminuir la compra del dólar australiano, bajaba el precio de este par. Ahora bien, cuando se volvió a tener optimismo en la industria, se sacaba los fondos de inversión sacaban el dinero del yen japonés, vendiendo el yen japonés y comprando el dólar australiano para comprar la materia prima de Australia, y esto llevaba a que el par incrementara su valor y se moviera en concordancia con el DAO. Entendiendo el porqué de la relación, es muy útil. Si no queremos o no podemos hacer trading en el DAO, podemos analizar el DAO y su volumen y hacer trading, o en aquellos entonces hacíamos trading en el par de Forex dólar australiano y yen japonés. Esas correlaciones han cambiado. Sucedió la famosa guerra de divisas. Cambian las circunstancias y cambian las relaciones y tenemos que adaptarnos. El mercado es cambiante y tenemos que adaptarnos. Vamos a analizar otro ejemplo. El ejemplo que vamos a analizar es del yen japonés, y ahora este es un ejemplo reciente. Vamos a ver nuestra gráfica de 4 horas, y de este hablamos hace poco en un video. Tenemos el yen japonés en una gráfica, y en la otra gráfica de 4 horas el índice japonés, el Nikkei. Podemos ver que existe una relación inversa. Conforme el yen japonés desciende, el índice va en ascenso, y ahora que el índice comienza en descenso, el yen japonés sube. Esto es por la misma razón que explicamos anteriormente. Los inversionistas en Japón, cuando no tienen confianza en la industria, mueven su dinero al yen japonés.
que al igual que el dólar es considerado una inversión segura. Cuando hay más optimismo, sacan el dinero del yen japonés y se mete el dinero o la inversión en stocks en el índice del Nikkei. Para verlo en un par de Forex, podemos ver el par de Forex US a dólar americano yen japonés. Y aquí veremos una relación yen japonés y en la otra gráfica el índice japonés. Y aquí tenemos una relación directa, puesto que el dólar es el principal par en este instrumento y el yen japonés es el segundo. Por lo tanto, aquí vemos un movimiento directo. ¿De qué nos sirve? Bien, veamos algo interesante. Aquí vemos un incremento en el par de Forex. Notemos que comienza en descenso, pero el Nikkei tiene un movimiento lateral. Esto es una divergencia dentro del análisis intramercado y nos puede alertar a los inversionistas del Nikkei, en este caso, en esta correlación, a tomar algunas ganancias o ajustar su stop, porque ya hay una divergencia negativa. Por otro lado, notemos cómo el par de Forex rápido encuentra soporte y su descenso es muy pequeño comparado con el descenso que sucede en el índice, el Nikkei. Esto nos puede alertar, esa es una divergencia ahora positiva, que el movimiento va a continuar en ascenso, y así sucede. Por lo tanto, podemos ver que este movimiento en descenso, a pesar de que rebasa el 50%, no existe mucha presión y lo podemos comprobar con el análisis intramercado. De tal forma que cuando se supera este nivel, el nivel más alto, ya podemos nuevamente entrar en nuestras inversiones en el índice. Existen tres pilares en el trading, independientemente del sistema que utilicemos, ya sea análisis de rango de precio y volumen, velas japonesas, algún otro, Elliott Wave, la onda Elliott, cualquier sistema que necesita un trader. El análisis intramercado es muy importante, como ya lo mencionamos en un video que pueden encontrar en mi sitio de internet, en la sección de tácticas de trading. Hubo una noticia negativa en Australia y inmediatamente afectó otras divisas e incluso los índices americanos. Los mercados están interconectados, el dinero se mueve de una inversión a otra, como lo podemos ver claramente en el caso del S&P 500 en una gráfica semanal y el oro. No nos queda duda que se liquidó masivamente las posiciones en el oro y aproximadamente al mismo tiempo ese dinero se movió al S&P 500. Tenemos aquí la evidencia, una enorme cantidad de volumen. ¿Y cuál fue el resultado? Un colapso 2 años después en el oro. En el S&P 500 en ese mismo tiempo tenemos una enorme cantidad de volumen de reacumulación o acumulación. ¿Y cuál fue el resultado? El S&P 500 alcanzó niveles récord. Claramente vemos una rotación del dinero por parte de las instituciones, de sus inversiones del oro, hacia el S&P 500, independientemente de lo que nos hayan dicho las noticias, que en este caso decían aquí que la inversión del oro era segura, y aquí que Estados Unidos se le había quitado su prestigiosa grado de AAA. Pánico en el mercado por los traders, reacumulan las instituciones, ¿y cuál fue el resultado? Niveles récord en el S&P 500. Por ello es importante el análisis intramercado. Es uno de los pilares del trading. El otro pilar, marcos temporales múltiples. Y ya vimos ejemplos porque podemos
sincronizar nuestra entrada, nuestra salida, ver exactamente la gran cantidad de volumen donde surgió. En una hora fue un volumen distribuido en varias horas, etc. Y el otro pilar de todo trader es técnicas de control de riesgo. Ya vimos en uno de los ejemplos del dólar australiano cómo salió una noticia y un trade que parecía perfecto va en descenso. Por medio de técnicas de control de riesgo, controlando nuestra pérdida, no pondremos en peligro nuestra cuenta. Incluso traders institucionales e instituciones que han violado estas reglas han tenido tarde o temprano resultados desastrosos. Como ejemplo podemos ver la compañía multimillonaria MF Global, que se fue a la quiebra hace un par de años por no tener un control de riesgo adecuado. Pusieron demasiado dinero en una sola inversión que resultó negativa y tuvieron que irse a la quiebra. Ahora bien, regresando, vemos que el S&P 500 acaba de superar un nivel muy importante de resistencia, y esto por el análisis de marco temporal múltiple en la gráfica semanal. Como lo indicamos en nuestros videos, tenemos una posición en el índice Nasdaq 100. Una vez más, con la ayuda del análisis intramercado pudimos ver que ese es el índice más fuerte. Cuando tomamos nuestro trade tras las noticias el viernes, ya podíamos ver en el marco temporal más grande, la gráfica diaria, una divergencia positiva en nuestros indicadores. El indicador ya estaba haciendo suelos más altos, mientras que los índices, como el Nasdaq, el más fuerte, tenía suelos al mismo nivel, pero el S&P 500, que tenía suelos más bajos, el indicador tenía suelos más altos. Una clara divergencia positiva que aumenta la confianza para tomar nuestro trade. Una de las preguntas que me hicieron o que me han hecho cuando nos escriben a nuestro sitio de internet es, bueno, tenemos cientos de indicadores. Vean todos los indicadores que tenemos posibles aquí. Toda esta grande cantidad de indicadores los podemos utilizar. Me han preguntado, bueno, ¿cuáles utilizo? ¿Cómo sé cuáles puedo usar? ¿Cuáles son más apropiados? Nosotros utilizamos un pequeño grupo de indicadores, como son las medias móviles, el estocástico, RSI, MACD y este indicador que está basado en las bandas Bollinger que denotan volatilidad. Ahora bien, solo el 10% solo son de apoyo. El 10% de nuestra decisión la tomamos basado en los indicadores. El 90% es basado en el análisis de rango de precio y volumen, puesto que es la única dos señales en tiempo real que nos dan los mercados: precio, volumen y rango, o el tiempo que tarda un movimiento. Los indicadores, por supuesto, hay que saber utilizarlos. Por ejemplo, podemos ver aquí en esta gráfica que el estocástico nos da una señal de sobrecompra durante toda esta parte. Sin embargo, el precio continúa a la alza. ¿Cómo sabemos cuando una señal de sobrecompra es confiable? ¿Cómo utilizar en combinación 2 o 3 indicadores para saber cuándo confiar con más exactitud una señal de sobrecompra, una señal de sobreventa en el caso de una tendencia bajista? Bueno, en nuestro seminario intensivo que llevaremos a cabo la semana que entra, vamos a enseñar a nuestros traders que nos han pedido cómo utilizar esta misma plataforma que utilizo yo. Las señales de los gráficos es en tiempo real, aún en una gráfica de demostración, en una gráfica demo que pueden abrir gratuitamente. Vamos a configurarla para verla de la misma forma como la vemos aquí: 3 marcos temporales simultáneamente, un tablero para cambiar rápidamente de instrumento. Vamos a configurar estos indicadores, mostrar cómo utilizar este pequeño grupo de indicadores sin necesitar de otros indicadores, o que sea suficiente este grupo de indicadores para nuestro trading. Al igual que los importantes pivotes, existen 4 o 5 tipos de pivotes diferentes
Existen diferentes tipos de medias móviles. Vamos a explicar cuáles han mostrado ser las más útiles para nuestro trading. Aquí el seminario lo pueden encontrar en mi página de internet www.rangoyvolumen.com, en la página de inicio. Nomás pueden hacer clic donde dice más información. Vamos a estar bajando la aplicación, configurándola, explicando ese pequeño grupo de indicadores, cómo funcionan, cómo usarlos en combinación. Vamos a hablar de la psicología del trading. Vamos a hablar el uso e implemento de las líneas de soporte y de resistencia, como las que he mostrado en mis videos, los canales de tendencia, su uso, cuando se dibujan de la manera correcta. Brevemente mostraré uno, por ejemplo, en el S&P 500, un canal que dibujamos hace meses, nos ha servido cuando lo hacemos de una manera estratégica, muy útil. Veamos cómo cuando lo ha tocado, el nivel de resistencia se ha sostenido y el nivel de soporte, el nivel de soporte se ha sostenido 2 veces y el nivel de resistencia ha denotado una clara resistencia por haberlo dibujado de una forma estratégica. Vamos a hablar del canal, su uso. También en el seminario estaremos hablando de técnicas de administración de riesgo. Cuánto arriesgar en cada trade, cómo lo hacen los traders institucionales. Ellos tienen un supervisor que administra su trading para que no se excedan y no echen a perder la cuenta. Nosotros debemos de ser nuestro propio administrador. Por lo tanto, vamos a ver las técnicas que ellos utilizan y cómo podemos utilizarlas nosotros. Cuánto arriesgar por cada trade, cuánto riesgo tener en total en un mercado. Podemos arriesgar 2% por un trade, pero si estamos en 10 trades diferentes, no conocemos el análisis intramercado y los 10 se mueven simultáneamente con respecto al riesgo que hay en el mercado o el sentimiento del riesgo y perdemos los 10, podemos perder una gran cantidad de nuestra cuenta. Vamos a ver cuánto arriesgar en total en el mercado, cómo hacer hedging, cómo con instrumentos que se mueven en contra unos de otros, por medio del análisis que también veremos a fondo intramercado. Vamos a ver técnicas de escalonamiento descendente, ascendente, cómo salir de un trade de forma escalonada para disminuir prontamente el riesgo, pero de la misma forma dejando una porción de nuestro trade, porque sabemos que las tendencias suelen durar más tiempo de lo que pensamos. Cómo podemos dejar una posición, tomar una posición a tiempo para disminuir nuestro riesgo, pero dejar otra posición corriendo. Tenemos un descuento de $50, son $198 y la oferta termina esta noche. La vamos a extender hasta el viernes o el sábado. Va a ser el día 19 y 20, 10 hora de México, 17 horas de España, a la misma hora que comenzó este webinario. Van a ser 4 horas cada uno de los días. Van a ser grabadas las sesiones, las vamos a tener en nuestro sitio y les vamos a otorgar un usuario y una clave, y durante 6 meses van a poder tener acceso para poder repasar el seminario cuantas veces lo desean. Ya recibimos algunas respuestas y les vamos a mandar la beca. Tenemos la respuesta de parte de Ricardo Burgos. Fue la primera respuesta que nos llegó. También nos llegó de Susana Marta. Y también es correcta su respuesta. Norberto tiene la respuesta correcta. Y Felipe tiene la respuesta correcta. Les vamos a mandar un link con un descuento del 50%, ya sea para nuestro seminario en línea de técnicas avanzadas o para el seminario presencial que daremos la próxima semana. Por último, quiero mostrar algo muy importante también para terminar con nuestro webinario. Es muy importante llevar un diario de trading y voy a mostrar un ejemplo hipotético. El diario de trading es muy útil porque es la única forma que podemos rastrear cuáles estrategias han funcionado y cuáles estrategias no han funcionado, cuáles estrategias funcionaron en un tiempo pero dejaron de funcionar y tenemos que esperar el cambio de los mercados.
Los mercados pasan por diferentes fases: consolidación, tendencia alcista fuerte, tendencia alcista débil, tendencia bajista débil, tendencia bajista fuerte, acumulación, distribución. Las estrategias no siempre son eficaces, los instrumentos cambian. Por medio de llevar un diario como este, donde ponemos las fechas donde entramos, el instrumento, por ejemplo en este caso es el CFD, el contrato de CFD de petróleo, si fue largo o corto, nuestra entrada, nuestro objetivo, nuestra posible toma de ganancias, nuestro stop, el valor real en el que nos salimos, si vimos señales de debilidad o de fuerza, si nos salimos antes o después. Automáticamente este formato nos da el porcentaje de riesgo de nuestra cuenta, 2%, 2%, 1%, si tuvimos ganancia o pérdida. Automáticamente el formato llena mes tras mes cuánto fue nuestro dinero inicial. También aquí arriba nos denota nuestro dinero inicial, lo ponemos aquí y automáticamente nos dice si está en número positivo, o nos lo marca con rojo, o con un número negativo si hemos perdido, y nuestra cuenta actual. Automáticamente el formato aquí nos separa por mes el monto con el que empezamos, el monto con el que terminamos el mes, el porcentaje de ganancia o pérdida que tuvimos el mes con respecto al monto inicial, el número de trades que hicimos. Aquí podemos ver si estamos haciendo trading de más, lo que se llama overtrading, el número de trades que ganamos en el mes, número de pérdidas, número que no hubo ni ganancia ni pérdida, porcentaje de ganancias, etc. Vamos a hacer toda clase de análisis. Este formato automáticamente lo hace, nos da nuestra curva de ganancia o pérdida, y esta otra página es muy útil. Aquí automáticamente, cuando ponemos nuestros instrumentos y la estrategia, automáticamente, como podemos ver aquí, tenemos el dólar australiano y pusimos ejemplos donde tenemos este par, dólar australiano, dólar americano y el nombre de la estrategia. En este caso le pusimos 2 barras, o la estrategia del trampolín que vimos. Automáticamente, cuando ponemos aquí nuestro instrumento y la estrategia, nos va sacando estas cuentas: el número de trades que hicimos con esta estrategia, número de ganadas, número de perdidas, número de que hubo ni pérdida ni ganancia, porcentaje de ganada contra perdida, el porcentaje de dinero, el dinero total ganado, el dinero promedio por cada trade. Esto es importante porque hay estrategias en las que a veces se pierden más trades de los que se ganan, pero la estrategia está diseñada de esa forma, porque una vez que entremos que agarremos el movimiento al inicio, en los pocos trades que ganamos una cantidad muchísimo mayor de las pequeñas cantidades que estuvimos perdiendo. Hay estrategias de ese tipo. Y aquí podemos ver que si aún cuando perdimos más de los que ganamos, terminamos con una ganancia. Por ejemplo, en nuestro ejemplo del trampolín del oro, tenemos 3 trades, 1 ganado, 1 perdido y 1 empatado. Pero aún cuando en los trades solo tenemos el 50%, sin contar en el que ni se ganó ni se perdió, tenemos 1 perdido y 1 ganado, pero por nuestras técnicas de riesgo de siempre tener un objetivo mayor a la pérdida, tenemos aún así una ganancia de $285. El total de la ganancia está aquí, y a mero abajo el formato nos saca todos los trades que se hicieron hasta la fecha, cuántos ganados, cuántos perdidos, cuántos sin ganancia ni pérdida, porcentaje de ganancia, porcentaje de trades ganados contra los perdidos, el dinero total que ganamos en los trades ganados, el dinero total que se perdió, y por lo tanto el balance de ganancia o pérdida. Este formato se los vamos a estar regalando a los que atiendan a nuestro seminario intensivo de la semana que entra, porque es muy importante estarlo manteniendo. Todas las estrategias que enseñamos les pedimos que las prueben primero en una cuenta demo. Una vez que tengan un par de meses de usarla en una cuenta demo, o por lo menos 20 trades, que puedan evaluar que les está dando resultados, o puedan corregir errores que están cometiendo de entrada, salida o interpretación, entonces es bueno hacerlo ya con trading con dinero real, una cuenta micro, cantidades pequeñas. Una vez que se tiene éxito, pasar
a una cuenta ya con cantidades mayores. De ninguna manera se recomienda comenzar una estrategia nueva con una cuenta real y poniendo cantidades de riesgo considerables en el mercado. Con esto hemos terminado nuestra sesión. Bien, si existe alguna pregunta, solo pónganlo en la sección de preguntas. Bien, tenemos la pregunta de que qué divisas se relacionan con los índices. Bien, como ya indicamos, el DAO en años anteriores se podía hacer una buena relación con el par de Forex, dólar australiano y en japonés. Ya se nos terminó el tiempo, pero vamos a ver esto más a detalle, cuáles son las relaciones actuales y cómo interpretarlas y cómo apoyarnos en ellas en nuestro seminario intensivo la semana que entra. Recordemos que esto es como cualquier profesión, una profesión de un doctor, una profesión de un abogado. Tiene que pasar un periodo de aprendizaje, no es fácil el periodo de aprendizaje, pero una vez que se gradúan y empiezan su trabajo, comienzan a ganar experiencia, y una vez que ganan suficiente experiencia, es una habilidad que les remunera para el resto de la vida. Esto es igual. Si ponemos el esfuerzo necesario para aprender a hacer el trading, será una actividad que nos remunerará económicamente y nos ayudará a tomar buenas decisiones de cuándo comprar una casa, cuándo venderla, etcétera, según las condiciones del mercado, si tomamos el tiempo para aprender. Me preguntan que si se puede tener una demo de Thinkorswim como la que yo uso. Sí, se puede tener una demo, es gratuita y la información del gráfico es en tiempo real. Es una plataforma de Thinkorswim. Me preguntan si le puedo mandar el workspace para Thinkorswim para configurarla de la misma forma como yo la tengo. Todo esto lo vamos a ver en nuestro seminario la semana que entra, nuestro seminario intensivo. La otra pregunta, que si la beca es para el seminario intensivo. La beca puede ser utilizada para cualquiera de los dos seminarios, ya sea el seminario intensivo de la semana que viene, que es el complemento del seminario de técnicas avanzadas de trading institucional, donde explicamos. Ese seminario ya está en línea, fue presencial, ahora está en línea, y también ahí pueden ver todos los detalles de la acumulación y distribución. El seminario es la semana que entra, jueves y viernes, 10 hora de Chicago, 17 hora de España. Va a durar 4 horas, jueves y viernes, y vamos a analizar los mercados en tiempo real. Entonces vamos a enviar nuestras 3 becas a los 3 que contestaron la respuesta correctamente. Va a ser una beca del 50% para cualquiera de los dos seminarios. Si alguien más nos quiere enviar la respuesta, le daremos una beca del 25%. La pregunta fue: ¿cómo se apellidaban los hermanos que manipularon el precio de la plata en los 80s al mismo nivel que se llevó en el 2011? Tenemos más personas. Les vamos a mandar por correo la beca. Pueden contestar a info@rangoyvolumen.com. Con esto nos despedimos. Gracias por atender y nos vemos en próximos webinarios. Que tengan un buen día a todos.